Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Vivimos tiempos en que las máquinas no solo obedecen, sino que piensan, no solo repiten, sino que crean. Tal maravilla, que no sería menor que las de Merlín o el sabio Frestón, se llama inteligencia artificial y no es otra cosa que el más colosal espejo que el hombre ha puesto frente a sí mismo. Un espejo que devuelve no solo el rostro, sino también las sombras del alma. Dígame usted, ¿qué hazaña mayor ha intentado el ser humano que la de fabricar con silicio y lógica un pensamiento ajeno? La inteligencia artificial, esa criatura sin carne pero con verbo, sin alma pero con cálculo, es ya capaz de componer versos, pintar lienzos, diagnosticar males y hasta disputar con filósofos con más precisión que muchos de carne y hueso. Mas, como dijera aquel señorón llamado Don Quijote, no todo lo que brilla es oro, ni toda máquina que razona es amiga del hombre. Porque donde hay prodigio suele haber peligro, y donde la técnica se desboca, la moral ha de templar las riendas. El riesgo no es que la inteligencia artificial nos destruya, sino que nos sustituya sin darnos cuenta, o peor, que nos acomode en la cómoda servidumbre de la pereza mental. Habría que recordar, como bien apunta Ortega, que el hombre no tiene naturaleza sino historia, y hoy nuestra historia nos exige responsabilidad. La inteligencia artificial no es una amenaza en sí, sino un desafío a nuestra condición. ¿La usaremos para dignificar al hombre, liberarle del aburrimiento y acercarlo al saber? ¿O consentiremos que sirva al abandono, al control y a la deshumanización? Este invento, que ahora asombra, si es guiado con responsabilidad y sabiduría, puede ser el más noble de los instrumentos. No es monstruo, sino espejo. No es amo, sino aprendiz. Dependerá de nosotros, de nuestra ética, nuestra imaginación, nuestra humanidad, convertirla en aliada, no en tirana. Por tanto, propongamos que no se tema a la inteligencia artificial, sino que se le comprenda, que no se le adore ni se le rechace, sino que se le dé propósito, porque si el hombre ha creado en libertad una nueva forma de inteligencia, que ésta sirva no para suplantarlo, sino para elevarlo a mayores niveles de libertad. La inteligencia artificial es el invento más intenso y novedoso de los últimos siglos. Está reconfigurando de forma rápida y a veces brusca la vida del ser humano. La economía, la comunicación, la educación, la salud, el transporte y decenas de profesiones están experimentando un cambio profundo y probablemente definitivo. Se estima que para 2030 las capacidades y la automatización basadas en inteligencia artificial habrán impactado a más del 30% de las carreras y los empleos a nivel mundial. Esto equivale a cientos de millones de trabajos que desaparecerán o cambiarán drásticamente. Mientras algunos sectores como el manufacturero y el de servicios ya están experimentando el reemplazo parcial de trabajadores por algoritmos avanzados y robots inteligentes, otros campos están integrando la inteligencia artificial como asistente, mejorando la productividad sin desplazar completamente el trabajo de los humanos. También se anticipa que la inteligencia artificial genere nuevas oportunidades laborales en campos emergentes relacionados con la gestión de datos, el diseño y control de algoritmos, ciberseguridad y alfabetización digital, entre otros. Sin embargo, la velocidad de adaptación a estas nuevas tecnologías es desigual entre personas, sectores y regiones, lo que provocará brechas significativas en el empleo y aumentará la desigualdad de oportunidades. El Foro Económico Mundial advierte que la falta de capacitación digital puede dejar a millones de trabajadores fuera del mercado laboral o estancados en puestos de trabajo con ingresos bajos. Está claro que todo cambio tecnológico ha tenido ganadores y perdedores en el corto plazo, pero al final, como la historia lo confirma, la aldea global ha salido beneficiada, como sucedió con la revolución industrial hace más de 250 años. A pesar de los malos augurios, aquel fue el punto de partida de la era de mayor prosperidad para la humanidad. La inteligencia artificial también está impactando la educación.
Las plataformas de aprendizaje adaptativo, impulsadas por algoritmos inteligentes, harán más accesible la educación y el acceso al conocimiento. Personalizarán los contenidos educativos y se adaptarán al ritmo de aprendizaje de cada alumno. Habrá que promover la interacción humana, que es vital en el desarrollo personal, cuidar mejor los datos de los estudiantes, evitar sesgos en los contenidos y motivar a que los alumnos piensen por sí mismos y produzcan contenido propio. La inteligencia artificial aumentará nuestra productividad y facilitará nuestra vida, pero plantea desafíos éticos y riesgos para los que debemos prepararnos. Es importante tener presente que la inteligencia artificial cambiará las dinámicas en las relaciones, en la comunicación, el comercio, el transporte y en un sinfín de dimensiones más. Saber que estamos en un cambio de era, promovido por una revolución tecnológica que tendrá efectos permanentes en la vida del ser humano, nos ayudará a gestionarlo mejor. El escenario ideal es que existan muchas empresas compitiendo en el desarrollo y la oferta de inteligencia artificial, y que ésta no sea limitada ni centralizada por los gobiernos. Como siempre, la libertad y un pensamiento crítico serán la garantía de que, aún en medio de una revolución tecnológica, mantendremos claras nuestras responsabilidades y nuestros derechos serán respetados. La inteligencia artificial es ya el evento de desarrollo y evolución más poderoso en la historia de la humanidad. A pesar de los desafíos e incluso las amenazas, la especie humana tiene hoy, con este notable avance, la oportunidad de hacer un cambio de era de forma exponencial que nos puede llevar a corto plazo a una nueva dimensión. ¿Podremos hacerlo? ¿Cuál será el saldo? ¿Sabremos aprovechar esta oportunidad? Para conversar sobre las maravillas, las dudas y el futuro próximo de la inteligencia artificial, tengo el privilegio de presentarles a Pablo Segers, doctor en Ingeniería Electrónica con maestría en Ingeniería en los campos industrial, eléctrico y electrónico. Es un doctor muy eléctrico. Ha impartido cursos sobre inteligencia artificial por más de 20 años y es cofundador y CEO de la empresa de inteligencia artificial Anastasia, con presencia en Chile y México. Doctor Segers, bienvenido a Razón de Estado. ¿Cuáles son los avances más notables en inteligencia artificial que ya están funcionando y qué es lo que viene en los próximos años que dicen que maravillará al mundo? Yo diría muy sencillo. Todos los seres humanos tenemos, como decía el premio Nobel Kahneman, dos formas de pensar: pensamiento tipo 1 y pensamiento tipo 2. El 1 es el reactivo. Oye, ¿dónde está el café? Ahí está, pásamelo, toma, y uno se lo pasa. O uno va manejando y reacciona a alguien que se mueve, etc. Todo eso es pensamiento tipo 1 que todos los seres humanos lo hacemos con suma facilidad. En cambio, el pensamiento tipo 2, que es el pensamiento reflexivo, profundo, que uno piensa algo por horas, por días, por meses, ese es dificilísimo. Y este se descubrió el año pasado cómo hacerlo con inteligencia artificial. Entonces, con eso finalmente ahora está a disposición de toda la gente, por ejemplo, el ChatGPT, la capacidad de pensamiento profundo. Y eso sí que va a revolucionar las cosas. ¿Quién controla realmente la inteligencia artificial y quién debería tener ese poder? ¿Empresas privadas, gobiernos, comunidades? ¿Quién pone las reglas y cómo se fiscalizan? Todos los anteriores deberían hacerlo. Todos en conjunto. Ni una sola entidad sola. Ni una. Y tenemos que estar todos encima y tenemos que todos los países desarrollar nuestras inteligencias artificiales. Las empresas tienen que desarrollar las suyas, etcétera, 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 etcétera. Lo que más conviene es atomizar esto lo más que se puede. Los temores sobre que las diferentes tecnologías, como los robots y la inteligencia artificial, iban a sustituir a millones de trabajadores en diferentes industrias en todo el mundo, se está haciendo más o menos una realidad. Hoy eso es ya evidente, aunque hay datos optimistas, pero traen grandes retos. ¿Qué tan grande y qué tan grave es lo que hay y lo que viene para el mercado laboral? ¿Cómo se aliviará a la gente que se quede sin trabajo? ¿Cuáles deben ser las personas o qué deben hacer las personas para superar esta transición? Yo creo que no va a ser tan terrible por una razón muy sencilla. Los griegos hace 2500 años se dieron cuenta que el ser humano hacía algo que los animales no hacíamos, que era buscar la verdad, gozarnos en hacer el bien y apreciar las cosas bellas. La búsqueda de lo verdadero, lo bello y lo bueno. Y eso tenemos que hacerlo nosotros.
No me sirve de nadie que alguien se coma un plato de carne bueno por mí. Me lo tengo que comer yo. Soy yo el que tiene que viajar a Europa a ver las preciosidades que dejan los griegos o los romanos. Y eso lo llamaron el ocio. El ocio siempre lo vamos a tener que hacer nosotros. Una fiesta, eso es ocio. En cambio, la negación del ocio, el negocio, es lo que hace el ser humano para sobrevivir, y eso lo tenemos en común con los animales. Los animales son negociantes por excelencia, y eso se lo va a comer la inteligencia artificial. Pero nosotros en Latinoamérica estamos naturalmente preparados. O sea, si le decimos a toda Latinoamérica, mira, no hay más negocio, no tienes que trabajar más para sobrevivir, las máquinas se van a hacer cargo del ocio, sí que sabemos qué hacer nosotros. Yo creo que están más en problemas los países anglosajones, que lo único que saben es trabajar. Ya. Así que estamos naturalmente protegidos. La inteligencia artificial generativa puede crear textos, imágenes e incluso videos muy realistas que hoy son utilizados para crear memes, desinformación, propaganda. Estamos ya en el punto en que es difícil distinguir lo generado por la inteligencia artificial de lo hecho por humanos. Y si no, ¿cuánto falta para llegar a este punto? ¿Qué tecnologías se están desarrollando para evitar que esto se vuelva un problema en el futuro? No se pueden diferenciar y no hay tecnología que permita hacerlo. Entonces, es algo con lo que vamos a aprender a vivir. Yo creo que vamos a volver a la lógica del pueblo pequeño en que todos conocían a todos, y las cosas que opinaba la gente que uno no conocía no tienen mayor relevancia. ¿Estamos creando tecnologías que podemos controlar a largo plazo o nos estamos adelantando a nuestra capacidad de gobernarlas? ¿El avance rápido supera la capacidad humana de regular, comprender y anticipar? Podría pasar, es un riesgo, pero yo creo que es mucho peor el riesgo de seres humanos malintencionados, potenciados con esta tecnología. A esta tecnología no le interesa per se hacernos daños, pero sí a un país enemigo, a un dictador enemigo, a un autócrata con malas intenciones, potenciado con esto, puede hacer un daño infinito. ¿Qué derechos deberían tener los humanos en un mundo dominado por sistemas inteligentes? ¿Y cómo asegurarnos que la dignidad humana no se vea erosionada por la automatización o ese nivel tan extraordinario de tecnología inteligente? Es una muy buena pregunta porque supone un acuerdo en lo que es el ser humano. Entonces, la concepción de la antropología que la sociedad tenga va a determinar qué cosas deben ser reguladas y qué no, para saber cómo interfacear, cómo interactuar con la inteligencia artificial. Un ejemplo que a mí me gusta muchísimo es que en los países europeos, por ejemplo, la legislación hace obligatorio a una entidad artificial identificarse y decir que es artificial. ¿Existe un límite ético o filosófico que la humanidad no debería cruzar en la creación de inteligencia artificial? ¿Debemos crear algo que podría reemplazarnos o escapar a nuestro control, doctor Segers? Sí, siempre pueden ocurrir cosas así, pero también pueden ocurrir cosas así con cosas inanimadas. Por ejemplo, una represa sobre la cual perdamos el control y el talud se desarme e inunde todo un valle, o un reactor nuclear que falle. Entonces hay numerosos ejemplos de todo tipo de sistemas construidos por el hombre que fallan todo el tiempo y causan daño. Entonces, esta es otra categoría solamente. Doctor, y como estás tan cerca, la pregunta es, ¿qué tan cerca estamos de una inteligencia artificial que tenga un razonamiento y comprensión similares a los del ser humano? Yo creo que eso ya ocurrió. Okay. Yo creo que en este instante las inteligencias artificiales que están en ChatGPT son capaces de ocupar sistemas de razonamiento superiores a la mayoría de la población. Yo creo que ese es un momento que ya ocurrió precisamente entre el año pasado y este año. Esperemos que el instinto de conservación, el interés común y la racionalidad prevalezcan en esta era de la inteligencia artificial y que sea la especie humana la que salga triunfante y en primer lugar. Doctor Segers, como siempre, iluminas esta tribuna. Muchas gracias por tu tiempo. Ante un evento tan extraordinario como la inteligencia artificial, la pregunta de fondo no es si este es bueno o vale la pena, porque sí, es una maravilla. La pregunta de fondo es si los seres humanos seremos capaces de usarla correctamente para buscar el beneficio de todos, o terminaremos haciéndonos daño y matándonos unos a otros por las mismas tonterías de siempre. Para conversar sobre el momento en que está la inteligencia artificial,
sus oportunidades y desafíos y lo que viene, tengo el gusto de presentarles a Eric Sosa, doctorando en inteligencia artificial con más de 20 años en Microsoft. Es un experto en soluciones de tecnología y consultor senior para el área de desarrollo de TI y Cloud Lead, vaya términos, en buena parte de América Latina. Doctor Sosa, bienvenido a Razón de Estado. De todos los avances tecnológicos relacionados al uso de inteligencia artificial, ¿cuál consideras que es el más innovador de los últimos meses y por qué? Mira, yo creo que hay dos. El primero es la creación de agentes. La creación de agentes nos va a permitir, de alguna forma, delegar tareas y pasar de una inteligencia artificial más generativa, por así decirlo, a algo más accionable, a poder delegar acciones sobre estos agentes que estamos creando y hacerlos de alguna manera muy especializados. Eso para mí es el primero. Y el segundo es la capacidad que hemos tenido últimamente de poder desasociar grandes modelos hacia cosas un poco más pequeñas que nos permiten incluso portear de una mejor forma la inteligencia artificial. Muchas personas ya usan asistentes de inteligencia artificial en sus teléfonos y hogares. ¿Cuál será la próxima gran aplicación de inteligencia artificial en la vida diaria de las personas? Mira, yo veo dos. La primera es la integración que hay de una manera más natural con las herramientas de productividad de todos los días. O sea, cosas que tú haces, que de alguna manera empiezas a delegar. Me imagino que, por ejemplo, tú lees noticias. ¿Cómo le dices? Bueno, necesito que me sintetice las noticias del día de economía o de diferentes temas y que me hagas un resumen y me lo entregues a las 8 de la mañana con las acciones que yo deba tomar. E incluso que le digas qué acciones podría tomar dependiendo de las noticias que reciba. Y eso de alguna manera nos va a permitir incluso ahorrar tiempo, no solo en leer, sino en accionar cosas sobre la información que tenemos. ¿Hacia dónde están enfocando sus esfuerzos los desarrolladores de estas tecnologías? Mira, lo primero es hacer modelos más eficientes, cómo usamos de una mejor forma los datos, eso te diría que es la primera gran frontera que tenemos. Y lo segundo es cómo hacemos que todas las personas pasemos de una IA más conversacional simplemente para entender información a hacerla mucho más accionable y de alguna manera cómo estos asistentes personalizados realmente pasan a tomar acciones por nosotros y no simplemente a brindarnos información. Te diría que es en lo que todos estamos de alguna manera muy involucrados actualmente. Doctor Sosa, las herramientas de inteligencia artificial se han convertido ya en tecnologías casi imprescindibles para el sector educativo, pero también plantean desafíos, particularmente en generaciones que están acostumbradas a tener acceso a gran cantidad de información de manera instantánea y sin capacidad para corroborar su veracidad. ¿Cómo deberían las escuelas y universidades adaptarse a esta nueva realidad? Mira, yo creo que hay dos, y me encanta la pregunta. La verdad es que parte de lo que hago es dar clases en 3 universidades acá locales y yo diría que hay 2 cosas que tenemos que hacer. Lo primero es de alguna manera tomar una posición como universidades. ¿Cuál va a ser nuestra posición? Y universidades y colegios, ¿no? ¿Cuál es nuestra posición con la inteligencia artificial? ¿Cómo la vamos a dejar usarla? ¿En qué aspectos? ¿Cómo educamos a que la usen? Y no simplemente un ChatGPT o Copilot al que le haces una pregunta y esperas una respuesta. No, de alguna forma, ¿cómo lo usas como un verdadero tutor? ¿Cómo te hace preguntas? ¿Cómo te hace simulaciones? Cómo de alguna forma incluso te permite simular escenarios, cómo te permite involucrarte en esos escenarios y aprender. Es lo primero. Y una vez que esa educación está, creo que los catedráticos y educadores vamos a tener que tomar una posición muy diferente porque nuestro rol dentro del ámbito y el ecosistema educativo va a cambiar. Vamos a primero a pasar a ser los que inspiremos las ganas de aprender. Eso es un verdadero rol de educador. Y lo segundo es que posiblemente las cátedras tengan que pasar a ser mucho más socráticas, ya no estar tan enfocadas en hiciste la tarea o no y me la entregaste, sino, ok, vamos a discutir qué aprendiste, qué conclusiones sacaste. Eso es lo importante. Ya. Con un sí o un no más o menos, ¿crees que es posible que en el futuro los profesores serán reemplazados en parte por tutores de inteligencia artificial personalizados? ¿Podría la AI hacer que la educación sea más accesible a nivel global? Lo primero, para comenzar, creo que la última parte que tú dices es cierta. Creo que la inteligencia artificial podría poner accesible cierto tipo de conocimiento de una manera mucho más sencilla, pero creo que el educador no va a morir. Creo que el rol va a cambiar. Y creo que de alguna manera la función del maestro, del catedrático, el tutor, como tú lo quieras llamar, va a tener que ir acompasado de este tipo de herramientas y de alguna manera dar algún tipo de conocimiento por sentado y tratar de inspirar a mover hacia adelante el conocimiento y no simplemente adquirirlo por adquirir.
Doctor Sosa, hoy la desinformación se ha vuelto más sofisticada en parte por la aparición de nuevas tecnologías. Las redes sociales y los generadores de imágenes y texto plantean un reto enorme para la información que consumimos como sociedad. ¿Qué medidas se pueden tomar para combatir noticias falsas y deepfakes generados por inteligencia artificial? ¿Podemos las personas educar nuestros sentidos para diferenciar la verdad de la mentira en el mundo digital? Mira, creo que sí, para mí hay dos grandes aspectos. Uno es el uso instrumental, ¿no? Es como cuáles son las herramientas de la misma inteligencia artificial que te ayudan a detectar que una noticia es falsa o que una foto fue generada por herramientas de este tipo. Creo que hay que aprender a usarlas, hay que educarnos en ese sentido. Hay que llenar esa brecha de conocimiento que tenemos que tener. Obviamente vamos a tener que acompasar todo esto con regulación y leyes. Y por último, el sentido común. Hay cosas que uno ve y de alguna manera dice esto no puede ser cierto, vemos noticias falsas, vemos imágenes falsas y creo que vamos a tener que empezar a estar mucho más consciente de las fuentes sobre las que consumimos información. Yo diría que esas son las medidas así de bote pronto ahora. Mirando hacia el futuro, ¿cuál crees que será el impacto más transformador de la inteligencia artificial en la humanidad en los próximos 5 años brevemente? Yo creo que nos va a permitir enfocarnos en aspectos netamente humanos y las tareas repetitivas y las cosas que de alguna manera pueden hacer las máquinas mejor que nosotros las vamos a empezar a delegar mucho más. Diría que eso para mí es algo que a mí incluso me ilusiona muchísimo. Tremendo. Solo nos queda seguir apostando por el lado bueno del ser humano y para que sea el que está más presente en nuestras vidas. Hoy más que nunca los ciudadanos y las comunidades debemos estar presentes y participando en la vida cívica, económica y sí, ahora también tecnológica. Nos conviene estar atentos. Doctor Sosa, gracias por tu tiempo. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.